Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Bienvenida de nuevo a mi canal. Vamos a hacer esta vez estos corazoncitos como adornos de Navidad. Vamos a empezar. Vamos a utilizar el hilo o la lana que tú escojas. Yo he elegido esta marca. En concreto, esta es de 50% algodón y 50% acrílico. Una agujita lanera, el gancho recomendable o el que tú escojas para tejerlo. Esta marca recomienda una aguja de 4 milímetros, pero yo voy a utilizar una del 3,5. Unas tijeritas, no sé si lo he dicho, y el relleno que tú escojas. Esta vez yo voy a utilizar lo he comprado en un bazar, que sería así, ¿vale? Vienen unos paquetitos así. Venga, pues vamos a empezar. Ya verás qué sencillo y qué rápido es. Comenzaremos con el primer color, si lo decides hacer como yo, en dos colores. Si quieres hacerlo liso en un mismo color, pues no hace falta luego que cambies de color, utilizas el mismo. Bueno, vamos a comenzar haciendo un círculo mágico. Yo lo que hago es que pongo el hilo así, lo paso entre dos dedos, así cruzado, y se me va a formar una X. Cojo con el gancho desde abajo y saco por aquí. Y ahora le hago una cadenita para que me quede ahí prendido, ¿vale? Ahora vamos a hacer 3 cadenitas más y vamos a comenzar tejiendo dentro del círculo mágico. Vamos a hacer primero 3 puntos altos dobles. Para hacerlos tengo que coger hebra 2 veces, introduzco por el aro y saco, y se me forman aquí 4 loops. Como ves, acabo de coger hebra, saco por 2, vuelvo a coger hebra, saco por 2 y vuelvo a coger hebra y saco por 2. Este sería mi primer punto doble alto. Ahora voy a tejer otros 2 más para que sean 3 en total. Cojo dos hebras, introduzco, saco, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Y me hace falta uno más doble, perdón. Le vamos a tejer, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Aquí ya tenemos nuestros 3 puntos dobles altos más la cadenita de inicio. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos, con lo cual cojo hebra una vez, introduzco, saco, saco por 2 y saco por 2. Vuelvo a hacer otro punto alto. Ya llevamos 2, 3 y 4. Voy a cerrar ahora un poquito el círculo para que me sea más cómodo tejer. Ahora vamos a hacer un punto alto doble. Y ya tenemos aquí nuestro medio corazón. Ahora vamos a hacer lo mismo pero al revés, como si fuera en espejo. Entonces ahora vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora nos toca hacer 3 puntos altos dobles. Cogemos lazada 2 veces, sacamos por 2 y por 2. Ya va ahí 1, 2 y 3. Vale, cerramos un poquito más, tirando así de la hebra. Y vamos a hacer, como antes hemos hecho 3 puntitos de cadena aquí, pues ahora vamos a hacer 3 puntitos de cadena. 1, 2 y 3. Y dentro del arito vamos a hacer un punto deslizado. Ahí.
Ahora cerramos el circulito bien apretado. Ahí lo tenemos. Ya tenemos ahí formado nuestro corazoncito, que si lo quieres hacer chiquitito, pues aquí ya te podrías quedar. Yo voy a hacer una segunda vuelta porque quiero que sea un poco más grande. Entonces ahora lo que voy a hacer son 2 puntos bajos dentro de esta cadenita. Mira, esa es la cadenita que tenemos, ¿verdad? Pues aquí en ese hueco voy a hacer 2 puntos bajos. Introduzco sin coger hebra. Ahora saco la hebra, cojo hebra otra vez y saco por los 2 loops. Hago otro puntito bajo, introduzco sin hebra, saco hebra y saco por los 2. Si recuerdas, lo primero que tejimos fueron 3 puntos altos dobles. Sobre esos puntos altos dobles, en cada uno de ellos vamos a tejer 3 puntos altos en el mismo punto. Entonces, cogemos hebra, nos vamos al primer punto que nos encontramos y tejemos nuestro primer punto alto. Tejemos nuestro segundo punto alto en el mismo punto y el tercero. Y ahora vamos a volver a tejer 3 puntos altos en este otro punto que nos encontramos, en el doble punto alto y en el siguiente también. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Ya tenemos ahí tejidos nuestros 3 puntos altos dobles. Ahora tenemos 4 puntos altos. Vamos a tejer un punto alto en cada uno de esos puntos. Hacemos un punto alto en el primer punto, otro punto alto en el siguiente punto, ya llevamos 2, 3 y 4. Y ya hemos llegado al piquito de nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer en ese piquito? Pues en el mismo punto alto doble que tenemos aquí vamos a tejer lo primero un punto alto. Lo segundo que vamos a hacer es un punto alto doble, cogiendo entonces 2 hebras o 2 lazadas. Y ahora un punto alto en el mismo punto. Y ya así se nos forma el piquito de abajo del corazón. Ahora vamos a hacer lo mismo en espejo de nuevo. Entonces tenemos 4 puntos altos y vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3, y 4. Y ahora llegamos a nuestros 3 puntos altos dobles. Por cierto, recuerda ponerte la campanita en tus notificaciones para que te lleguen más vídeos que voy publicando, que siempre se me olvida decírtelo. Bueno, aquí sobre los puntos altos dobles vamos a tejer en cada uno de ellos 3 puntos altos. Entonces en ese mismo hacemos 1, 2 y 3. Otros 3. 1, 2 y 3. Y en el último otros 3. 1, 2 y 3. Vale. Ahora recuerdas que aquí teníamos la cadenita. Vale, pues vamos a hacer 2 puntos bajos para que quede igual que en el otro lado. Y hacemos
un punto deslizado en este punto de aquí. A ver si lo vemos bien, que te lo muestre. En ese espacio hacemos un punto raso y hacemos una cadenita para cerrar. Tiramos así de la hebra, cortamos, introducimos por aquí y así cerramos. Y ya tenemos aquí nuestro primer corazoncito. Ahora vamos a hacer otro igual que este y luego los juntamos. Ya tenemos por aquí nuestros dos corazoncitos. He cortado hebra en los dos y ahora los vamos a situar. Esta es la parte vista y esta es la parte interior. Y vamos a juntar los dos interiores. Y yo lo que hago es que voy a anudar estas hebras. En ambos corazones lo mismo. Nos vamos a preparar ahora el otro color, pero antes de seguir te quería mostrar una imagen con este otro tipo de lana que encontré que tiene brillitos de la marca Melissa, simplemente con esta lana liso, sin cambiar de color. Bueno, que ya casi lo tenemos, la verdad, solamente nos queda unirlo. Entonces, para unirlo, lo que yo hago, introduzco por aquí por el centro, ¿vale? Y por aquí por el centro del otro corazoncito. Ahí. Así, por el centro. Y cojo mi hebra. Y la saco. Engancho con el ganchito así y la saco por aquí. Ya está. Y ahora vamos a ir uniendo punto con punto. Como ves, aquí en las espiguitas lo que tenemos que ir es coincidiendo, es muy importante que no nos saltemos ningún punto. Y vamos a introducir, mira, te voy a mostrar metiendo solamente el ganchito. Vamos a introducir por cada espiguita del punto y por cada espiguita del otro punto, ¿vale? Para que nos queden así los puntitos unidos. Entonces, lo que tenemos que buscar primero es el primer puntito bajo que tejimos aquí. Este primero se va a ver poquito, ¿vale? Le tenemos que buscar bien. Y mejor que no nos lo saltemos, porque si no, luego ya no nos coinciden los puntos. Entonces, yo busco el mío, que le tengo aquí escondidito, y hago un punto bajo. Cojo la azada así, saco por aquí y hago mi puntito bajo. Me voy al siguiente puntito y hago igual, voy buscando punto con punto. Así, sin saltarnos ninguno. Y vamos avanzando así alrededor de todo nuestro corazoncito. Y así vamos a ir trabajando y nos vamos a dejar aquí un trocito para poder meter por aquí el relleno. Le vamos a poner por aquí el relleno. Como te decía, yo escogí este, pero incluso con retales que tengas de lanitas, con cortes que tengas de lanitas, te vale perfectamente. Y lo gordito que a ti te guste, hacer el corazón. Lo vamos a rellenar así con los deditos, ¿vale? Simplemente es introducirlo hasta lo gordito que lo quieras. Y ahora ya sí que podemos seguir tejiendo hasta el final. Ya vamos llegando por aquí al final. Mira, te voy a dejar otros ejemplos más de navidades, que tengo algunas cositas más hechas por si te interesa. Te dejo también la tarjetita por aquí para que puedas pinchar en el enlace y que te sea más cómodo encontrarlo. Bueno, ya hemos tejido hasta el último puntito. Y ves que de aquí sacamos la última es donde hicimos el cambio de color, o sea, al introducir la brita nueva. Entonces ahí mismo es donde pincho y hago un punto raso, ¿vale? Y desde aquí, si quiero hacer la cadenita, es desde donde la tejo, muy sencillo. Así que desde aquí ya empiezo a hacer cadenitas para poderlo colgar. Y el largo, pues el que tú consideres. Yo voy a hacer unas cuantas cadenitas y quiero más o menos que tenga esta largura. Ahora te digo cuántas cadenitas he tejido.
25 cadenitas he tejido. Entonces ahora ya me voy a terminar, así que introduzco por aquí, por cualquiera de los puntitos, introduzco por aquí, por ejemplo, por lo que vea más céntrico, saco y hago un puntito raso, ¿vale? Tiro de la hebrita, corto y saco así tal cual. Y ahora lo que voy a hacer con mi agujita lanera, la voy a enhebrar. Desde aquí, que me queda la hebrita esta aquí atrás, me voy hacia adelante, la paso por aquí, para que me quede ahí bien prendida, la paso hacia atrás, ¿ves? Por donde tú veas que te quede así bien cogidito, y por aquí dentro voy a esconder entre los puntos un poquito. Regreso un pelín. Me voy hasta el centro y ahí es donde voy a cortar. Y listo, ya tenemos aquí nuestro corazoncito para estas navidades. Bueno, espero que te haya gustado y si ves cositas por aquí, como siempre, te animo a suscribirte al canal. Un abrazo y feliz Navidad y felices fiestas. Un beso grande. Hasta el próximo.